Buen día, nos encontramos en el programa Restaurantes de México y algo más. Soy Guadalupe Hurtado y en esta ocasión nos encontramos con el doctor Antonio Montesinos, quien es experto en planificación gastronómica y turística sostenible e inteligente. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Lupita, muchas gracias a ti y un saludo a todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de cómo te formaste. Bueno, yo soy licenciado en Administración Turística por la Universidad de Anáhuac. Fue muy curioso porque trabajé en mis inicios en hoteles, pero en los mismos hoteles me di cuenta que había una gran problemática en el tema de alimentos y bebidas, en el tema de gestión y muy principalmente en el tema de servicio, ¿no? Conforme pasaron los años, pues nos fuimos dando cuenta que la cocina iba evolucionando con grandes cocineros, pero el servicio en la parte de gestión, planeación y planificación no tanto, ¿no? Y entonces nos fuimos especializando en la otra cara de la moneda, que es la que a veces no tiene mucha vista al público, pero que es la que realmente sustenta un negocio. Cuando hablamos de un restaurante, pues puedes tener muy buena cocina, pero si no tienes la administración, una buena administración, donde haya alguien que maneje costos, revenue, yield management y la parte del servicio, esa fórmula no funciona. Entonces empiezo a trabajar mucho en el tema de restaurantes, director de alimentos y bebidas de hoteles muy grandes como Camino Real México. Luego estuve como gerente de servicios de alimentos y bebidas y director en Princess Acapulco, Pierre Marqués. Y finalmente, con mi experiencia, descubro que el tema de alimentos y bebidas va mucho más allá de una cocina, de un restaurante, de un hotel. Y es cuando realmente descubro el territorio, el campo, la Pachamama. Y es ahí donde realmente inicia la cadena de valor gastronómica y turística. ¿Qué seríamos sin ese producto, sin ese utensilio que esos agricultores o esos artesanos elaboran con tanto amor, ¿no? ¿Qué sería la cocina mexicana sin un buen metate o un buen molcajete? ¿Qué sería la cocina mexicana sin un buen insumo como el maíz, el jitomate y todos estos que nos han hecho de una fama internacional en cuestión culinaria? Ya se está perdiendo, ¿no? Sí, yo creo que se estaba perdiendo. Creo que hay un hecho muy significativo en México que es la obtención del expediente de la UNESCO que se registra como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que es con respecto al paradigma de las cocinas tradicionales de Michoacán. Y creo que ese expediente, no creo, estoy convencido, genera una expectativa muy grande de que algo está pasando. Recordemos que equivocadamente la gente cree que obtener un expediente UNESCO es motivo de celebración. Es como si creen que es como si nos dieran un premio y no es así. En el momento que te dan un nombramiento, te están ya jalando las orejas, te están llamando la atención, te están diciendo, oye, esto es tan valioso que tú, México, país, no lo estás valorando y se está perdiendo. Precisamente el objetivo del patrimonio cultural, sea material o inmaterial de la UNESCO, es la preservación, salvaguarda y o, en el peor de los casos, rescate de. Es tan importante este expediente que para quien no lo sepa, se lo otorgan en el año 2010, el 16 de noviembre en Nairobi, Kenia, no solo a México, a Francia, por la comida de los franceses. Entonces, estamos hablando de que a ese nivel se considera la gastronomía mexicana a nivel mundial. Hay que hacer énfasis en que no se le da a toda la gastronomía mexicana, sino a Michoacán. Esto es bueno porque permite realizar otras investigaciones y otros trabajos en otros estados que también tienen un enorme patrimonio culinario y gastronómico, ¿no? Bastante amplio en diversos estados, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia y a qué me dedico yo? A poner en valor este patrimonio. Pero poner en valor no solamente desde la parte identitaria, la parte de valorizarlo, de sentir orgullo, sino también cómo logras que ese patrimonio genere beneficios a las comunidades receptoras.
Porque por un lado estamos viendo que hay un avance importante, hay un movimiento muy fuerte en México de trabajar sobre la gastronomía mexicana. Hace 15 años no era así y hace 20 mucho menos. Aquí era un buen restaurante, era un restaurante francés, a un restaurante italiano, a otro tipo de restaurantes. Y hoy estamos viendo grandes cocineros, o incluso afortunadamente muy lento, pero cada vez más cocineras tradicionales que están siendo ya puestas en valor, ¿no? Y no solo eso, sino que afortunadamente algunas de ellas ya se están convirtiendo en emprendedoras y algunas incluso en empresarias exitosas, ¿no? Acabo de estar en Oaxaca, por ejemplo, y el tema de restaurantes como 15 Letras, Sandunga, que son de cocineras tradicionales. Claro, son las menos, porque todavía se toca un tema un poco grave en el sentido de esa cocina tradicional más que ayudarla se utiliza, ¿no? Se toma uno la foto con ella, uh-huh. Pero cuando tú vas a sus puntos de origen te das cuenta que no están viviendo y que el tema de la gastronomía no es el que les genera los recursos para poder vivir de una manera amigable. Entonces, nosotros nos dedicamos a esta planificación cuando hablamos de sostenible, pues evidentemente tenemos un enfoque muy directo a la parte humanística, de cómo por medio de nuestros trabajos podemos beneficiar a los grupos sociales más vulnerables de toda esta cadena de valor, y sobre todo, y lo más importante, es que se generen beneficios para coadyuvar al desarrollo. Esto es algo que poco a poco se va entendiendo. Si habláramos de una unidad de negocios, de un restaurante, pues tenemos que hablar de que ese restaurante, o no solo un restaurante, porque en el tema gastronómico hay N cantidad de negocios relacionados con, ¿no? Desde una destiladora de tequila, de mezcal, una pulquería. Es enorme la cantidad de establecimientos que tienen relación directa e indirectamente. Pero lo que sí es muy importante es que estos negocios ya no solamente ofrezcan un buen producto, sino que también ofrezcan responsabilidad social gastronómica. ¿Qué quiere decir? Que con su hacer diario también beneficien a otros grupos vulnerables. Hoy ya incluso cada día se está convirtiendo más en una obligación de los prestadores de servicios, ¿no? Cuando se toca el tema de sostenibilidad, para mí ya la sostenibilidad es una utopía, es obsoleto. O sea, la sostenibilidad tiene que ser un commodity. ¿Qué es un commodity? Algo que tiene que estar en el paquete. O sea, para que a mí me sorprendas, tienes que hacer algo mucho más allá que la sostenibilidad. Y es ahí donde viene la parte de inteligencia. Porque cuando se planifica en el turismo, normalmente se piensa mucho o casi siempre en el turista y poco o casi nada en la población receptora. Entonces, regularmente es casi nada. Casi nada. Y estamos viendo hoy ya de manera pública, porque ya explotó en varios países y en varios destinos los problemas que se dan derivados de esta falta de planificación y por medio de un crecimiento desordenado, ¿no? Que es la turistificación y hoy tristemente también la turismofobia, ¿no? Podemos citar a España, que en cuestión cuantitativa lo ha hecho bastante bien. Ya incluso desplazó a Estados Unidos en el ranking mundial de la Organización Mundial del Turismo como el país con mayor recepción de visitantes internacionales. Ya está en el segundo lugar, con arriba de 80 millones. Y sin embargo tiene problemas de turismofobia en sitios como Barcelona, ¿no? Sí. Y aquí la pregunta ¿es problema del turista? No, pobre turista. Es problema de una mala planificación, una pésima gestión y una nula gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, pues hablamos del principal problema, porque al no haber gobernanza donde hay integración de todos los actores de la cadena de valor, pues evidentemente no hay políticas públicas prioritarias que permitan realmente coadyuvar al desarrollo de estos destinos, ¿no? Entonces creo que el turismo es muy bueno si se planifica, pero es muy malo si se impone, y evidentemente no se buscan el bienestar para todos, sino solamente para algunos intereses protagónicos, ¿no? Y eso es lo que hoy estamos viendo a nivel mundial. Aunque insisto, el turismo se ha consolidado en nuestro país, hoy los datos lo avalan. Hoy, el año pasado, México tuvo casi 39 millones de turistas.
estaba rankeado en el lugar número 8 de la OMT y aparentemente podría bajar al lugar número 7, ¿no? Pero al mismo tiempo que se incrementa el número de turistas, afortunadamente también está mejorando la derrama económica o el cheque promedio per cápita. ¿Qué es esto? Pues cuánto gasta cada turista cuando viene a México. Y en el tema gastronómico, seguimos teniendo unos tremendos abismos en cuestión de información, pero de palabras de nuestro secretario actual de la Madrid, mencionan que casi el 30% del gasto turístico se destina al área de alimentos y bebidas. Entonces estamos hablando de algo muy impresionante, ¿no? En el caso de España, que tuvo más de 80 millones, el 15% del porcentaje de estos visitantes internacionales dijeron haber ido por motivos gastronómicos. Entonces estamos ante un paradigma de un mercado creciente y emergente que lamentablemente todavía no sabemos cómo atenderlo en México. Sí, como que todavía falta mucho. Estamos en pañales aún. Correcto. Platícanos un poco de lo que realizaste con el estado de Guanajuato. Bueno, con el estado de Guanajuato, el estado de Guanajuato ha sido un estado muy dinámico que en los últimos años ha avanzado mucho en el tema turístico. Incluso yo podría decir que hoy es el estado más dinamizador de todo el país. Aunque, insisto, hay muchos estados que están haciendo las cosas bien, pero Guanajuato se posicionó muy bien en el tema cultura y a nosotros nos correspondió apoyarles en desarrollar la parte gastronómica. Es decir, ¿cuál era el objetivo? Lograr que Guanajuato se posicionara como un destino cultural y gastronómico de México. ¿Qué trabajamos con ellos? Pues la primer política para el desarrollo de la gastronomía y el turismo gastronómico sostenible. Son dos cosas totalmente diferentes. No puedes tener turismo gastronómico sostenible sin un sistema de seguridad alimentaria regional sostenible que te genere una gastronomía sostenible. En pocas palabras, parece muy rebuscado, no lo es. En nuestra experiencia, tú no puedes traer turistas a una región donde hay falta de alimentos o hay hambre, porque de lo contrario, en vez de ayudar a esa comunidad, la entorpeces. Hay casos tristes como el caso de Michoacán, donde hay el famoso pescado blanco, que está en vías de extinción, es endémico, y donde eventualmente lo encuentras pues, en los restaurantes turísticos. Entonces no debería ser así. Entonces nosotros queremos firmemente que para ver turismo gastronómico sostenible, primero tiene que haber una gastronomía sostenible. Entonces, ¿qué hicimos en Guanajuato? Trabajar con toda la cadena de valor alimentaria, desde el campesino, el artesano, el restaurantero, el hotelero, el que hacía tequila, el que hacía mezcal, el que destilaba. Y entonces desarrollamos toda una estrategia que nos llevó a concertar varias líneas de trabajo que dieron como resultado o como entregables en un principio el empoderar a los prestadores de servicios gastronómicos y turísticos por medio de una certificación. Esta certificación se llama en competitividad gastronómica y turística sostenible. ¿Qué sucedió con esto? Una vez que empoderas tú a toda la cadena de valor, evidentemente incrementa su competitividad, su calidad y ya puedes llevar a turistas. Y no solo eso, porque el objetivo no solamente era que fueran más turistas, que así sucedió en el estado, sino que estos prestadores, al estar mejor preparados, pudieran tener otras opciones de comercialización y venta de sus productos. Entonces lo que trabajamos con esta política fue evidentemente hacer una agenda multi e interdisciplinar con otras secretarías. Por ejemplo, Guanajuato tiene una marca Guanajuato. Entonces se integraron a los prestadores de servicios que estaban trabajando en el proyecto de gastronomía a esta marca Guanajuato. Y entonces estos prestadores ya tienen no solamente ingresos por el turismo, sino también en las ventas y en las ferias que se hacen fuera de Guanajuato y los llevan. Además, se convirtieron en los embajadores del estado. Se me viene ahorita a la mente el caso de las nieves de Dolores, ¿no? De la señora Teresa Moncada, la Flor de Dolores. Y hay muy buenas nieves, pero ¿con quién de todos ellos vas a ir? Pues evidentemente vas a ir con alguien que tenga manejo, que te aseguro que tiene manejo higiénico de alimentos, que tenga buenas prácticas de sostenibilidad, etc. Entonces
Entonces, ¿qué ha sucedido? Que cuando va el gobernador o algún visitante distinguido, siempre pasan con la señora Teresa Moncada. ¿Por qué? Porque saben que ese lugar, además de estar buena las nieves, la gente no se va a enfermar. O sea, recordemos que hoy cuando hablamos de seguridad, no solamente es seguridad física, también es seguridad alimentaria. Tú te enfermas y se acabó el viaje. Entonces, fuimos trabajando todo este proyecto con los prestadores de servicios muy de la mano, con una buena gobernanza con el secretario de Turismo, Fernando Olivera, y la verdad es que dio muy buenos resultados, ¿no? Estos prestadores de servicios se empoderaron, obtuvieron mejores ingresos y mejor calidad de vida. Claro, hay que entender que a veces tenemos que cambiar un poco la mentalidad. En nuestro país y en general en América Latina, porque trabajamos en varios países, la gente está muy acostumbrada a creer que el gobierno es el que debe resolver todo, ¿no? Y no es así. O sea, el gobierno es parte, es una herramienta indispensable, pero todo proyecto que está basado en el gobierno es antisostenible. Pero no puede haber proyectos sin gobierno, porque también Sí, claro, tienen que ir de la mano. van de la mano, antisostenibles. Entonces, ¿qué hicimos? En resumen, pues sumarnos a una voluntad política, a un liderazgo político, a un grupo, a un equipo de trabajo que venía haciendo las cosas muy bien y que bueno, el secretario, a quien agradezco el que nos haya dado la oportunidad, pues nos contrata para hacer equipo con ellos en la parte en la cual somos especialistas desde hace más de 20 años, ¿no? Y entonces esta sinergia trajo consecuencias muy positivas para todos los que intervenimos en este gran proyecto. Ok, ¿te parece si vamos a una pausa y continuamos? Claro que sí. Estamos de vuelta en su programa Restaurantes de México y algo más. Estamos platicando con el doctor Antonio Montesinos, quien es experto en planificación gastronómica y turística, sostenible e inteligente. Ahorita, ¿qué proyectos tienes en puerta? Bueno, estamos trabajando el tema de destinos gastronómicos y turísticos inteligentes. Es un tema muy importante porque estamos hoy inmersos en toda esta revolución de tecnologías de información, de innovación, ¿no? Ya se le llama actualmente la cuarta revolución industrial. Pero estamos cayendo en un terrible error. Estamos creyendo que la tecnología va a ser la solución de todos nuestros problemas. Y evidentemente, cuando hablamos de destinos, pues no pueden existir destinos si no hay prestadores de servicios inteligentes. Entonces aquí el tema es, ¿qué es primero? Lo que sí es una realidad es que hoy quien tiene el poder es el turista, el visitante, el comensal, ¿eh? Y lo tiene en su celular. Porque él tiene aplicaciones, él tiene sistemas, él tiene páginas web, él tiene toda la información para poder determinar si un sitio es bueno o es malo. Creo que el sector lamentablemente en su mayoría va muy retrasado al respecto y es ahí donde tenemos una problemática muy fuerte, ¿no? En una visión apocalíptica se habla de que en los próximos años las grandes empresas de tecnología van a terminar dominando, subcontratando a empresas de hostelería. Y lo estamos viendo ya. Hoy, ¿qué está sucediendo? Hoy el mundo no es de las inversiones, no es de los grandes negocios. Hoy el mundo es de las economías disruptivas, de las ideas. Y ahí está el caso de Uber, que es la mayor empresa de taxis y no tiene un solo taxi. Y lo mismo pasa con Airbnb, ¿no? No tienen una sola habitación y es el que más no solo está vendiendo a nivel mundial, sino que está destrozando paradigmas. Hoy hay problemas muy graves, porque evidentemente Airbnb está dañando mucho al sector de hospedaje establecido. Pero por el otro lado te preguntas, bueno, ¿y qué está pasando para que el turista, en vez de ir al sector oficial, ahora esté tomando habitaciones en Airbnb, ¿no? Algo está pasando ahí. Yo creo que definitivamente las tecnologías de información seguirán siendo muy importantes como una herramienta, más no como un fin. Y menos en el tema de los restaurantes o de la hotelería o del turismo, donde evidentemente el valor más importante es el intangible y ese es el servicio. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el servicio? Creo que
Hoy, en vez de invertir en capacitación, en un colaborador, hoy se está invirtiendo más en tecnología. Y hoy lo vemos, ¿no? Hoy ya es muy común hablar de chatbox, hablar de big data, de small data, de biometría, de todos estos temas que son sumamente complejos, pero que hoy las grandes transnacionales los dominan y están invirtiendo mucho dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a suplantar un camarero o un mesero por un robot? Esa es la pregunta. Ya hay restaurantes que lo están haciendo. Ya como que todo indica que Hacia van allá para va, allá, sí. hacia allá va. Entonces, sin embargo, en nuestro entender, todos los extremos son malos. Yo creo firmemente que la tecnología debe ser una herramienta, pero jamás tiene que ser el camino principal. Entonces, cuando hablamos de inteligencia y hablamos de gobernanza y hablamos de destinos, que es nuestro tema, antes que buscar que un destino gastronómico y turístico sea inteligente, tú tienes que buscar que una ciudad sea un smart city, ¿no? Que hoy se les conoce. Smart city, ¿qué significa? Que tienes que ver por el general de la comunidad. Voy a citarte un caso real que incluso acabo de estar el año pasado, que es la ciudad de Medellín. Para quien no lo sepa, la ciudad de Medellín fue muy cuestionada porque es casa o fue donde vivía el máximo narcotraficante del mundo, ¿no? Pablo Escobar. Y hoy es una de las ciudades más desarrolladas y avanzadas del mundo. Y con la gente más amable, de verdad, y hospitalaria. ¿Y qué hicieron ellos? Pues en vez de invertir en turismo, pensando en turismo, invirtieron en la misma comunidad. Invirtieron mucho en temas de movilidad, por ejemplo. Hay zonas muy vulnerables donde era muy difícil llegar. Entonces, ¿qué hicieron? Desde escaleras eléctricas hasta este tipo de... El metro, por ejemplo, es una maravilla. Tienen metrocable también. Y toda esta inversión fue en función de ayudar a todos estos grupos sociales vulnerables. Entonces, ¿qué te dice esto? Que es más fácil que cuando tienes una Smart City, que realmente está buscando esta inteligencia y este desarrollo, le puedas tú después incrustar al turismo y no al revés. Porque sabemos perfectamente que el turismo beneficia a las minorías. Y entonces no puedes hablar de un destino inteligente. Entonces, tiene que ser parte de... Si tú, por ejemplo, en Barcelona o en mismo Venecia, que existe el problema, hubieras planificado una ciudad inteligente donde el turismo es una parte de y no la principal, yo estoy seguro que estos problemas no los tendríamos ahorita. Sabemos que el turismo es muy bueno para los países, pero hoy lamentablemente en el tema de seguridad se ha convertido en el blanco de los malos, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado en utilizar la tecnología como una herramienta, más no como la principal fuente de ingresos. Lo que sí es una realidad es que si los pequeños restaurantes, los hoteles, no se digitalizan, no innovan, no crean nuevos productos y servicios, pues lo que sí estoy seguro es que lamentablemente van a empezar a perder clientes hasta desaparecer. Entonces creo que es más que verlo de manera pesimista, debemos de verlo como una extraordinaria oportunidad, donde el conocimiento puede empoderar y con la herramienta de la tecnología pues puedes incrementar tus potencialidades, tu competitividad y evidentemente tus visitantes, ¿no? La gente se asusta porque lo desconoce, pero si habláramos hace 8 o 10 años, yo tuve la fortuna de trabajar en restaurantes de México, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que a la gente le daba pánico meter su restaurante a la web. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Adaptarnos al mercado y sacamos una guía impresa. Entonces fue más fácil que la gente comprara la guía y el internet o estar en la web se lo dábamos como complemento. Hoy es todo lo contrario. Uh-huh, es todo lo contrario, ¿no? Pero hoy si tú no tienes aplicaciones, si tú no tienes alianzas, si tú no estás en sitios estratégicos, si tú no te metes a ver qué está diciendo la gente en portales como TripAdvisor, que tiene más de 500 millones de testimoniales,
y ver que están hablando de ti, bueno o malo, pues definitivamente estás fuera del mercado. La gran diferencia de 10 años a la fecha es que anteriormente para tú estar en la web tenías que tener una página web, por ejemplo, y era carísima. Sí, porque va comenzando y demás. Pero hoy las redes sociales son gratuitas. Exactamente. Entonces, y sí, ya todo el mundo se publicita en redes. exactamente, entonces, sin embargo, a mí me ha tocado, y de verdad se los digo a la gente que nos está escuchando, a mí me han tocado restauranteros que me dicen que cuánto vale un paquete de Facebook. Porque no saben. Hay gente que Les da les miedo vende, la tecnología, ¿no? pero lo peor es que los estafan. Porque les dicen que para estar en Facebook tienen que pagar. Entonces llega alguien, le cobra, abre su sitio, y lo peor es que además de estarle cobrando, que sería bueno si fuera una agencia especializada, pero no que los engañe al decirle que él paga algo para Facebook y además cobra honorarios. Pero lo peor del caso es que muchas veces estas personas o estas empresas intermediarias registran los dominios o los sitios o las redes. Sí, ya de ahí los toman y para que los suelten. Exactamente, entonces yo creo que si pudiéramos darle un consejo a nuestros amigos emprendedores o empresarios, pues es que tengan al menos sus redes sociales. ¿Cuáles son las básicas, al menos en el mundo de la gastronomía y el turismo? Es evidentemente un Facebook, un Instagram, un Pinterest, un Twitter un poco menos, y lo más importante es que tengan su propio canal de YouTube. Hoy la gente realmente está decidiendo ir a los lugares por los testimoniales y por la autenticidad de los sitios. Y yo creo que es lo que debemos de resaltar en nuestros pequeños o medianos o grandes negocios. Así es. Me comentabas también que estás ahorita trabajando con Tabasco. Sí, acabamos de regresar de Tabasco. Es muy curioso porque Tabasco tiene desde hace varios años una ruta que le llamaron del cacao al chocolate. Pero precisamente acabamos de hacer un prediagnóstico. Y fue muy interesante porque no fuimos contratados por turismo. Fuimos contratados por el comité del Sistema Producto Cacao. Fíjate qué interesante. ¿Por qué nos contratan ellos o qué son ellos? Evidentemente ellos son los productores o pertenecen a la cadena de valor de la producción del cacao. Pero ya entendieron perfectamente que están muy limitados al solo vender cacao para chocolate. Y además en un mercado tan reñido. Entonces saben perfectamente que si tú al cacao le integras actividades, tours, ellos pueden obtener más recursos. Entonces es curioso porque me contrata el sector productivo para enseñarles cómo desarrollar un producto gastronómico y turístico. Es increíble. Tabasco tiene esta su canción, ¿no? Del Sí, Edén. del Edén, sí. Y verdaderamente es el Edén. Y lo triste es que muy poca gente sabe lo que hay en Tabasco. ¿Por qué? Por falta de integración, por falta de gobernanza, por falta de políticas. Y el caso de Tabasco además se me hace muy interesante como un caso de estudio, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza y de políticas tenemos que analizar cómo está la estructura del gobierno. Y Tabasco tenía una secretaría de turismo y desarrollo. Esta secretaría, en vez de darle prioridad al turismo, le daba prioridad a la parte económica por Pemex. Entonces Tabasco fue un estado que vivió muchos años de Pemex. ¿Y qué pasa con toda esta crisis terrible de Pemex? Pues que hoy Tabasco tiene problemas muy graves de desempleo, de delincuencia, hay que decirlo, como en muchas partes del país, lamentablemente, que es otro tema, ¿no? En cuestión turística, la seguridad. Espero que nuestros próximos gobernantes realmente lo tomen de una manera seria. Pero por medio del turismo gastronómico, entonces estos pequeños productores están tratando de salir adelante. Y hoy vemos una gran cantidad de pequeños emprendedores que están sí produciendo cacao, pero que ya están tratando de vender experiencias basadas en el agroturismo o en el turismo comunitario vivencial. Que eso es algo muy valioso que además se está dando como una mega tendencia mundial, ¿no? El turismo colaborativo y sobre todo el turista que está buscando
evitar el intermediarismo de los grandes globalizadores de las agencias de viajes y llegar directamente con esas comunidades para saber que el dinero que traen en la bolsa se lo van a dejar directamente a ellos y además intercambiar información. Entonces el caso de Tabasco es un lugar que tiene un enorme potencial, pero la dicha o susodicha ruta del cacao y del chocolate no es tal, porque están 5 o 6 empresas simplemente en ellas. Tú entras a internet y pones el nombre de la ruta y son 5 o 6 empresas que están haciendo un muy buen trabajo. Pero ahora que estuve allá, encontré más de 20 empresas que están relacionadas. Entonces espero que Tabasco pueda subir el proyecto, que pueda hacer un poco o mucho lo que se hizo en Guanajuato, que realmente los políticos junto con la sociedad y con el sector se puedan integrar para hablar de gobernanza y entonces sí se pueda desarrollar un producto o un proyecto en conjunto. De lo contrario, pues se irá viendo cosas bonitas, pero no tendremos un producto. Esa es la esencia de lo que hacemos nosotros. Y nuestro trabajo es mucho el ser integradores. El ser integradores, al ser una empresa que no tenemos ningún interés, no tenemos restaurantes, no tenemos hoteles, somos una empresa de consultoría donde estamos integrados por grandes especialistas, investigadores, pero que buscamos en su perfil que tengan, además de una muy buena preparación académica, que tengan realmente principios, valores, actitudes y una ética profesional para entender que al ayudar a los demás nos ayudamos a nosotros mismos. Es una empresa con un corte humanista muy importante, donde creemos que el dinero bien manejado puede beneficiar a más personas, ¿no? Así es, y sobre todo, bueno, lo ves en general para ayudar y a la gente, ¿no? No individualmente. Sí, correcto. No, no, no. Claro, estamos convencidos de que cuando uno va en el camino puede llegar lejos, pero cuando nos unimos Más. vamos a llegar más y sobre todo vamos a lograr el objetivo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace falta en nuestros países. En nuestros países creo que hay mucho liderazgo, pero también mucho protagonismo. Muchos grupos que están trabajando de manera importante, pero aislada, ¿no? El día que entendamos que la única manera para seguir adelante es unidos por una buena causa, veremos que no solamente nos va a ir bien en la parte económica, en la parte profesional, sino seremos mejores personas. Yo creo que no está peleado el que seas grandote, el que seas chiquito, el que seas mediano, ¿no? Y afortunadamente, y así lo digo, el más consciente de todo esto es el visitante o el turista, el que nos paga. Hoy vemos conceptos como los all inclusive, ¿no? Vemos destinos como Cancún que cada día van más a la baja. ¿Por qué? Porque no evolucionaron. Porque dejaron de dar experiencias auténticas. Tú ves enormes edificaciones que ya están vacías. Y hoy el turista dice, esto es lo que yo quiero. Hoy el turista es un prosumer. Que es un prosumer? Una persona que produce y consume su propia experiencia en el lugar. Pero si tú no le das los canales, si no tienes la preparación, esa persona se va a ir insatisfecha y peor aún, se va a ir con dinero en la bolsa que estaba dispuesta a gastar. Y es ahí donde viene la parte más importante, que es nuestra razón de ser, el empoderamiento por medio del conocimiento. Creemos firmemente que con el conocimiento podemos cambiar vidas, empresas, destinos y países. Pero aúnale a eso los principios, los valores y la ética, y seguramente los beneficios serán no solo cuantitativos, sino cualitativos. Se hará mucho de cheque promedio, de ocupaciones, pero se habla muy poco de pobreza, se habla muy poco de hambre. Sabemos que hoy es prioridad para el mundo el desarrollo sostenible. Hay 17 objetivos que, si mal no recuerdo, se determinaron en el año 2015. Y el segundo, que tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros, es hambre cero.
¿Cómo es posible que hay casi 1.000 millones de personas en este mundo con hambre y se desperdician más de 1.000 millones de toneladas de alimentos? ¿Qué está sucediendo? Una mala gestión, una mala operación, falta de conciencia, de sensibilización y yo incluso creo que de estrategias, ¿no? Estamos hablando de un sector, pero cuando analizamos la pérdida y el desperdicio, son dos cosas diferentes. La pérdida es la que se produce desde el campo hasta que se entrega el insumo para venta. Y el desperdicio se da después de que tú compras el insumo. El desperdicio mayor lo tenemos en nuestras casas, del 25 al 30%, según datos de la FAO, de la Food and Agriculture Organization, que depende de la UNESCO, perdón, de la ONU, que es hermanito o primo de la UNESCO, ¿no? O hermanito y primo de la misma OMT. Y sin embargo, en los restaurantes, que pudiéramos pensar que hay modelos, hay procesos, hay métodos para controlar los costos, pues en los restaurantes está entre un 15 y un 18%. Entonces yo creo que el tema de minimizar pérdidas y desperdicios, además de ser de conciencia social, también lo tenemos que ver como una cuestión de negocios. Porque ese dinero que tú vas a ahorrar al hacer una mejor gestión, lo puedes reinvertir en tu propio negocio o más aún en tu propio cliente. Ya no podemos pensar en vender productos terminados. Tenemos que pensar en que el cliente busca un producto antes, durante y después de su experiencia en obtenerlo. Quien no piense así va a desaparecer. Quien piense así está generando frecuencia, lealtad y sobre todo está abonando a un futuro prometedor, ¿no? Eso, vuelvo a insistir, el tema de las tecnologías que deben de ser adecuadas al negocio, pues te va a permitir ser más competitivo y evidentemente tener una visión a más largo plazo. Pues sí. ¿En dónde pueden contactarte la gente que esté interesada en contratar tus servicios? Tenemos una página web que es www.c de casa, e de Ernesto, g de gato, a de Antonio, h de hotel, o de Oscar.com.mx, www.cegajo.com.mx. Ahí tenemos un contacto y en redes sociales me pueden encontrar a mí directamente como Antonio Montesinos. Tengo una página web que es mi avatar, soy gastroperegrino.com.mx y así me encuentro también como GastroPilgrim en Twitter y somos muy dinámicos sobre todo en Instagram y en Facebook. Entonces, y mi correo electrónico, pues les voy a dar el personal que es muy fácil, Antonio Montesinos con C de casa, Antonio Montesinos, minúsculas todo pegado, @hotmail.com. Les invito a que entren a la página web y busquen blogs. Se les van a desplegar 2 blogs. En esos 2 blogs van a encontrar más de 100 artículos e investigaciones de todos estos valiosos temas de servicio, de turismo, historia de la gastronomía, tendencias, retos, destinos, y todos estos artículos son totalmente gratuitos para que la gente los pueda bajar y compartir. Lo único que les pedimos es, obviamente, por cuestión de ética, que nos den los créditos, ¿no? Sí, claro. Esta empresa es una empresa que se forma con esa intención de compartir el conocimiento. Casi el 50% de los recursos que se obtienen se destinan a estas investigaciones, a los viajes del doctor Montesinos, que nadie quería financiar, ¿no? Pero de esta manera contribuimos a nuestra responsabilidad social gastronómica. Incluso estamos muy contentos porque otra herramienta que desarrollamos nosotros o un servidor es el libro de turismo gastronómico sostenible, planificación de servicios, restaurantes, rutas, productos y destinos. Es un libro único en el mundo y acaba de ganar en la Feria de Turismo en Madrid, España, FITUR, el premio Excelencias Turísticas por el modelo inédito de planificación gastronómica y turística. Este libro lo pueden encontrar en librerías Porrúa o en la misma página web pueden encontrar información. Lo que hacemos no es tanto por vender un libro o un producto,
O sea, realmente nosotros estamos preocupados, y eso es difícil porque siempre estamos ocupados. Estamos preocupados en que está siendo muy dinámico el sector, pero vamos por detrás de él, vamos por detrás de los turistas, vamos por detrás de las tendencias, de las megatendencias, y eso nos afecta a todos, porque vamos a ver países como Tailandia. Yo muero de ganas, voy a Tailandia este año. O sea, Tailandia, siendo un país tan pequeñito, está casi al mismo nivel de México en el ranking mundial de la Organización Mundial del Turismo. ¿Y qué ha hecho Tailandia? Pues entre otras cosas, darle una gran prioridad como con políticas públicas nacionales al desarrollo del turismo gastronómico. Entonces, tenemos que avanzar, pero vuelvo a insistir, todo lo que hacemos nosotros es generar conocimiento, aprender primero. No puedes generar conocimiento si no aprendes. Aprendes, compartes, debates y creas. Y nuestra intención es que en estas herramientas estos pequeños restauranteros, hoteleros, productores, pues puedan encontrar una luz, una pequeña luz, ¿no? No quiere decir que lo que hagamos nosotros sea la verdad absoluta, para nada. Pero creo que te les puede servir de punto de partida para que vean que hay muchas cosas más allá. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos un enemigo, y es un enemigo muy poderoso. Se llama la ignorancia. Así es. Pero con el conocimiento y la buena voluntad se pueden lograr muchas cosas. Así es. Pues te agradezco mucho el tiempo que prestaste para esta entrevista. Y bueno, nos despedimos de su programa Restaurantes de México y algo más. Estuvimos con el doctor Antonio Montesinos, quien es experto en planificación gastronómica y turística sostenible e inteligente. Nos vemos para la próxima. Soy Guadalupe Hurtado. Hasta luego.